sacándolos de su distancia aséptica, no es el objeto del deseo. La mano no pide cumplimiento, no quiere atrapar lo que existe, sino acercar lo que no existe, a lo que no tiene forma, a una alucinación conjunta del ojo y de la piel. El trabajo imaginario del tacto es producir un deseo de tocar que consiste en tomar con los ojos y en dejarse contaminar por la imagen. El deseo del abrazo no sustituye al abrazo. El arte opera ante la falta de cuerpo, no sublima, toca pero no toma más que para dejarse tocar. Cuando los abrazos son imposibles porque no tienen lugar, el arte no solo estrecha al otro y se complace neuróticamente en sobarse con su piel, sino que se inventa las intensidades, las anticipa, sabiendo que tendrá que conformarse con ese adelanto. El arte no interviene en el fracaso del deseo. El deseo implica una contención que es su propio fracaso. El arte, al igual que el deseo, no pueden cumplirse sin extinguirse. El encuentro entre una obra de arte y un pueblo es el de una posta. La obra emana de una ausencia sin nombre y se reincorpora al pueblo. El arte permanece en la ronda de la exploración de sus vulnerabilidades y se retira a reiniciar sus arraigos y sus excesos. El deseo de imagen es siempre deseo de cuerpo. La inmanencia de un cuerpo implica su volcamiento hacia afuera. El afuera es una noción provisional, un puente necesario para suplir la falta de un concepto satisfactorio. El cuerpo como necesidad y encuentro. La relación entre el ojo y la mano en la producción de lo que llamamos artes visuales habla de un complemento entre lo que se ha visto y lo que se quiere tocar, entre lo que nos ha mirado desde la imaginación o desde la naturaleza y que solo veremos en el proceso de formarlo. Lo veremos tocando su configuración como imagen. Es en relación al deseo que la imagen y el tacto se enredan en un abrazo de cuerpos heterogéneos. La obra es un punto, en un punto, nos tomará de la mano y nos llevará a donde quiera. El cuerpo es un hervidero, lo sabemos, sometidos a fuerzas de templanza que son insoslayables. Nada en nuestro cuerpo y en los impulsos que lo recorren está en armonía con la naturaleza o consigo mismo. Si quieren, porque tenemos que aprender a evitar las metáforas guerreras, el cuerpo es un campo de batallas recomenzadas una y otra vez, revelando quiebres irreconciliables con la naturaleza, así como la imposibilidad de un sí mismo, que es inevitable postular. La temperatura del cuerpo debe ser enfriada, sus impulsos diferidos y controlados. Lo propiamente humano, según Derrida, sería esa diferencia, que es más una contención y un atraso que una distinción. La presencia solo se puede soportar desde una mediación. La atenuación del impacto de la institución por el raciocinio o del valor de la imagen por la reflexión son dos gestos que obedecen a la ética de la pulcritud, cuya máxima varonil es la expresión inglesa "put yourself together, man". Siempre hay un hombre detrás del self. Por eso algunas filosofías existencialistas habían intentado rescatar la inmediatez y la autenticidad como un sobreponerse al diferimiento y a la mediación. Pasemos del tacto al compromiso. El entierro del conde de Orgaz no es un fresco sobre los dolores de la muerte, sino un tratado de sociología doblado de un acto de reverencia. La obra entra en la muerte sin salir del arte, no como obediencia ni como libertad, sino como necesidad de fidelidad. No es posible ser fiel a la muerte representándola.
es necesario actuar en ella, dejarse tocar por ella y ofrecerle todos los recursos que hay más allá del gasto. Una relación táctil de la entrega, del riesgo y del vértigo con el abismo. Puede pasar por el ojo y por la caída, pero no por una simple inteligencia. El compromiso del arte ocurre cuando se meten las manos en la masa. ¿Cómo presento lo que hay que presentar? ¿Qué es lo que falta? Lo que viene después del cuerpo atlético, de la concentración del ajedrecista, de la dedicación al trabajo. No qué inspiración viene, sino a qué encuentros, a qué miradas, a qué necesidad imperiosa se presta la obra. ¿Cuál es la disposición de la obra más allá de lo que el autor o ella misma pueden advertir? El arte sale sin salir y va sin irse. Se sale del cuerpo para expandirse y lo lleva a cuestas. El cuerpo bota y recoge. Se interna fuera de sí a territorios ignorados y peligrosos. Se arriesga a ser vulnerado y de esa manera participa en encuentros que lo agrandan. El riesgo en el arte, a diferencia de la economía, no es una variable de la ganancia calculable. El arte busca un control que roza el límite de lo descontrolado. Un arte puede comprometerse con lo abierto, pero no con el poder. Puede comprometerse con fuerzas sociales en emergencia, las fuerzas del arte o la creatividad que emergen de un pueblo. No hay arte de Estado, aunque puede haber inclinaciones políticas a la celebración, a la autoridad, a la aceptación, y sin embargo, siempre hay algo más asomándose desde abajo, algo que no se reduce a la disciplina de una subordinación, algo que usa la plataforma del elogio y de la elevación para encontrarse con un tic, un detalle, para ingresar una clave, para dar a ver un lapso, para cifrar un escape. Ahora sí, para encontrarse con una astucia. Astucia es lo que permite expresarse en el Estado para infiltrar fragmentaciones, imágenes inaceptables, gestos, lapsus, calamidades inabordables, fuerzas desatadas, fuerzas débiles actuando sostenidas e imperceptiblemente, fuerzas pequeñas y minoritarias, fuerzas de mujer, fuerzas que coquetean con la racionalidad y con el número, pero que lo rebalsan y simplemente lo mojan, lo destiñen, lo desmientan y se ofrecen como hogar, como lenguaje, como cuerpo a quien quiere ocuparlo. El arte no juega a la representación, pero se mantiene en ella como en un punto de sustentación desequilibrado. Exhausto, agotado, después del atletismo, después de haberlo dejado todo en la cancha, recién entonces el cuerpo es capaz de encontrarse con otro sin que nada lo perturbe. Los encuentros del cansancio que describe Peter Hanke abren a un cuerpo que no sabe lo que puede, un cuerpo que puede más allá de lo que sabe. Hanke lo compara con una epifanía, Hahn lo compara con una resurrección y Sloterdijk con el estado cataléptico. Agamben lo compara con el aburrimiento absorto del pensar. El cansancio y el aburrimiento son nociones que describen mal las situaciones de entrega o incluso de inspiración. Ocupan el lugar del reclamo de egoísmo que dilucidaría la inclinación primordial del hombre económico, como la transformación de un epíteto en un halago. El cuerpo, cuando siente desfallecer, cuando está rendido o vaciado, es cuando puede doblarse y acoger el cuchillo que lo mira para entonces bailar con él una danza entre la vida y su término. En los cuadros se toman dos elementos elegidos en los cuadros, así de general me estoy permitiendo. Me disculpo.
En los cuadros, debo decir, en los cuadros que están más o menos representados o presentes en las imágenes que les estoy mostrando. Se toman dos elementos elegidos por su distancia y se los hace coincidir de modo que se afecten y no puedan permanecer en la indiferencia de sus lazos. Enlazar, conectar, resignificar, pero sobre todo coexistir en una suerte de concomitancia y de aventura, los elementos compuestos según intencionalidades conscientes o según destellos, hallazgos o simplemente testeos del azar pueden ser atendidos como herencia del surrealismo, de Dada y de las tendencias constructivistas del arte de inicios del siglo XX. ¿Qué es lo que se junta? ¿Cuáles son los encuentros que el arte trabaja cuando expone una bolsa con tierra, un clavo y la imagen de un santo, por ejemplo? Se puede decir que se trata de encuentros de lo ajeno con lo otro, de lo que ya no pertenece al cuerpo que mancha, sino a la tierra en la que deposita su semilla. Entre paréntesis, las metáforas vegetales o agrarias son difíciles de reemplazar cuando se habla de vida y de encuentros que dan vida, contactos generativos que no son experimentos de laboratorio, sino cruces de lo que sabemos que producirá encuentros más generosos que los de una simple explosión o del consumo de una chispa. El arte suma por cercanía y por disyunción. La pintura imita la imitación que hace el ojo de lo que el ventanal le muestra, hasta que se deshace de la imitación y pasa a la referencia. De ahí al indicio, luego se dispara a la huella y a un constructivismo de espacios autóctonos, disonantes, juntos y mal revueltos. Tocar tierra es volver al reposo, pero también al reclamo a la madre. Me salió muy parecido a la forma en que otra persona lee su discurso. El cuerpo pide los abrazos de la madre que solo volverá a acogerlo como cuerpo. La pietà exhibe el cuerpo y lo abraza con desazón, piedad y alivio. Vean lo que han hecho. Lo presenta de la única manera en que un cuerpo es presentable, como quieto, muerto, detenida su vida, exánime, exhausto y obligado a derivas más lentas. ¿Se puede decir que un cuerpo es lo que tiene la inmanencia de una vida? Se puede decir que la inmanencia es una fuerza interna del cuerpo que lo hace permanecer y que lo mueve. Inmanente es lo que pertenece a una vida como necesidad, lo que sale y vuelve a ella y de la cual no puede desprenderse, lo que se tiene sin haberlo adquirido. Cualquiera sean los indicios de una vida, ellos se despliegan por líneas que se escabullen a las oposiciones de lo propio y lo impropio, lo interno y lo externo, lo esencial y lo accesorio. Para nosotros, pero nosotros seguimos golpeando contra estos muros cuando queremos acampar y establecer lugares que el viajero no necesita. Estos muros son los muros de la distinción, de la oposición, de la tesis y la antítesis, de uno u otro, son los límites de la ley. La obra, en cambio, no hace la ley, hace cuerpo. La obra es el contacto entre espacios heterogéneos, se revuelven en la experiencia, borrando no solo los estereotipos, sino lo que queda fuera del lazo que amarra a los distintos partícipes en los sucesivos encuentros a los que la obra da lugar. La cita con la obra sucede en el tiempo y fuera de él, en el cuerpo que lleva la experiencia a cuesta y la hace parte de su individuación. Esta participación táctil que atraviesa las fronteras y se arriesga en los pantanos de lo singular afecta también a los sentidos y a las sensaciones, exigiéndoles una funcionalidad que exige el oído a la mirada, el sabor al oído, la oreja al olor, de un modo que sin borrar las fronteras de la sensación y de su conocimiento, las hacen cuerpo y hacen del cuerpo una
experiencia de acontecimientos sin nombre. El cuerpo no es el sentido, pero la suma de sus relaciones es lo que hace cuerpo. No es lo que ocurre en la relación entre dos cuerpos, es lo que va al encuentro del otro y vuelve a casa modificado. Vuelve a encontrar su lugar, su hogar destruido. Toda experiencia es un viaje y todo viaje verdadero se hace cuerpo. Ojo con lo verdadero. El viaje es la manera de sacudirse al autómata y de ponerse ante situaciones que permanecerán. El viaje no se limita a ver y leer, a escuchar y a entender. Ir a Venecia es viajar durante milenios a una arquitectura de la humedad. Desde luego, no es navegar, sino naufragar en esos canales. De vuelta a la tierra, en la postración de un cuerpo, hay una ficción de humildad, o mejor dicho, una ceremonia en que la insignificancia se presenta al mundo sin que el mundo lo note. El postrado abraza el suelo para recibir su fuerza y pedir su autorización. Normalmente, esta entrega es la que precede a una tormenta de energía que se desatará sobre ella. Es el juramento de los caballeros, de los cruzados y los galantes. Es la congregación de fuerza desde la mayor de las debilidades. Es el cierre de un contrato o de un compromiso mortal. Es el pacto de la sangre derramada. ¿Qué tal si sustituimos las vastedades terrenales por vitrinas y veredas? Ganamos cotidianidad y perdemos terrenalidad. Acortamos los viajes y los hacemos más seguros, más cercanos. ¿Qué tal si dejamos lo grandioso y nos vamos a lo mínimo? Si dejamos lo panorámico y nos vamos al detalle. Adecuamos a nuestro aliento contenido la vereda, la calle y el lujo de las baldosas, que son sugerentes como el viento, pero más urbanos y concretos para el citadino. Viajar a la ciudad en la que se vive es una experiencia alucinante. Caminar con los pies en la tierra es la consigna programática, en cambio, de lo que renuncia a lo que puede el cuerpo en aras de la comodidad. Una última nota en memoria de Patricio Marchand y del cuerpo de la madre. Los actos que no entran en la historia de la obra, las notas al margen y las anécdotas, que parecen no pertenecer al cuerpo, son lo que le permiten escapar a la clausura verbal que sin embargo es lo que la abre. La obra pestañea ante la mirada del otro gracias a los accesos creados por el relato. Cada mancha tiene su mancha. Patricio Marchand designó al gato Moore de los cuentos de Hoffman como el patrono de las erratas de imprenta que incansablemente trató de eliminar de su libro Sobre árboles y madres. El gato Moore es más que la errata, es la superposición azarosa de textos que no se tocan, pero que se enredan por aplastamiento, más que por tejido. Moore es parte del proceso de trabajo y corrección interminable de Marchand, pero es además la apelación a una escritura que mezcla el inconsciente en lo real, o en la obsesión que traspasa el sueño componiéndolo como una vigilia permanente. En los últimos meses de su escritura, Marchand se obsesionó con M.M., mujer real, que a falta de corresponder a sus acercamientos amorosos, sí respondía al teléfono. M.M. fue sucesivamente otras mujeres y otros anagramas que aluden a esa respuesta acogedora y dolorosa. Marchand, M.M. para Marchand, es lo impresentable del cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, por la presentación. Nuevamente nos dejas un cúmulo de preguntas y de interrogantes, al igual que la semana pasada, y de verdad muchos estímulos conceptuales, visuales también, en relación a tu presentación. Quiero agradecer también la interesante
al igual que la semana pasada también, esta relación que haces con la activación directa de la situación actual, ¿no? Creo que es un taller muy dinámico en ese sentido, muy activo sobre lo que estamos viviendo a partir del confinamiento y de la crisis sanitaria. Más que preguntas, quisiera quizás ir activando algunas interrogantes que se me van desarrollando respecto a la noción de cuerpo, presencialidad, también a la idea eh, de tierra, ¿no? Que un poco surge en todo esto, que por un lado vemos activada dentro de una serie de dinámicas que aparecen en esta nomenclatura como el arte, ¿no? Como este arte quizás con mayúscula, ¿no? Pero un arte que a veces tenemos que entrarlo en una dinámica un poco más concreta y relativa a lo que es la institucionalidad del arte. Yo creo que hay una referencia a la ley que en un momento está generando también en modo de provocación respecto a lo que podemos entender como la institucionalidad del arte. Y en ese sentido, me surge un poco la pregunta sobre esta idea del cuerpo del artista, y no solamente del artista, sino de la gente del arte, ¿no? De la gente que está circulando un poco en torno al arte. Leía la otra vez una entrevista a Andrea Yunta donde hablaba, por ejemplo, que un poco el escenario a propósito del cierre de los museos, del cierre de las ferias, de las bienales, ¿no? Hoy día justamente se anunció el cierre de la Bienal de Sao Paulo, se postergó un año completo. Eh, sobre esta necesidad de tener que estar viajando, por ejemplo, de Santiago a Nueva York, una cantidad enorme de horas, con sueños atrasados, solamente para dar una conferencia de 2 horas y volver, ir a reuniones con gente que uno quizás nunca más va a volver a ver, tener que volver y todo ese desgaste, ¿no? Es por la necesidad, por ejemplo, de la presencia del speaker o del comentarista, o en el caso del artista, que esté el artista presente en su exposición de inauguración, ¿no? Y en toda esta situación de la pandemia, esa imagen de presencialidad parece estar totalmente desconfigurada, ¿no? Como que hoy en día podemos, por ejemplo, la Bienal de Mercosur se está realizando totalmente en línea, y esa presencialidad ha sido reemplazada por otras dinámicas, ¿no? Quería un poco reflexionar sobre eso, preguntarte también cuál es tu opinión respecto a esta idea del cuerpo presente tanto del artista o de la gente en una institución también que probablemente también estaría en una virtualidad, en otra dimensión, un poco lejana a la Tierra, ¿no? Pero quizás también muy presente en la Tierra. Igual, pese a que estamos totalmente online, estamos todos acá, ¿no? Estamos casi las 50 personas acá en este taller contigo, ¿no? Voy a intentarlo, pero voy a intentarlo eh, parcialmente. Eh, las preguntas son siempre, y quedé en deuda con ustedes en la sesión pasada, porque siento que las preguntas no fueron adecuadamente respondidas. Estaba pensando en hacer en la última sesión un dedicarla especialmente a las referencias teóricas en las que estamos tratando de construir un lenguaje en el que podamos entendernos, un lenguaje común. Hubo muchas preguntas sobre Baudrillard, Agamben, Deleuze, no hubo preguntas sobre Deleuze, pero hay un ambiente cultural que no sé hasta dónde llega, yo soy bastante poco joven en eso, eh, que podríamos intentar, que podríamos intentar enlazar, conversar. Ahora, primero que nada decir que la Tierra en lo que les he expuesto es una Tierra, llamémoslo así, literal. Eh, es, como lo hablábamos la vez pasada, de alguna manera un principio de realidad. Y la realidad siempre, o al menos, es un principio negativo, o sea, la realidad y la tierra es aquello que nos golpea, aquello que nos engulle, aquello que nos atrapa, aquello en lo que definitivamente nos desvanecemos. Eh, es también aquello a lo que de alguna manera instintivamente recurrimos como fuente de energía, no solo a través de la alimentación, desde luego, sino a través de todos estos gestos en los que nosotros tocamos algo que nos apaña,
que nos sostiene, que nos sustenta, eh, y, y que sí, y aquí voy a entrar en la otra pregunta, que sí constituye una forma de presencia. Eh, Después de haber leído durante tantos años a Derrida, eh, me siento como recuperando un cierto valor de la presencia que yo creo que eh, él por método, por, eh, por convicción política, por necesidad de coherencia interna, él eh, combatió, disminuyó, alejó, distanció, porque su propuesta era una propuesta finalmente de diferencia, ¿ah? De diferimiento, distanciamiento y al mismo tiempo distinción. Eh, un privilegio del atraso, del retraso, de la reflexión, de lo que no siendo, de lo que no estando a la mano para ser tocado, eh, por el hecho de que ya no puede ser tocado, puede ser reflexionado y desmontado, dislocado, como diría Ingrid, o des, eh, desconstruido, como diría él mismo, como diría su fama. Eh, la historia de la tecnología es una historia de la pérdida de presencias, de presencialidades. La tecnología introduce entre nosotros y nuestro origen mitológico, siempre un mito de origen, pero nuestra historia es la historia de introducción de mediaciones o de tecnologías que median o de ortopedias que nos extienden y que de alguna manera van eliminando eh, formas del tacto, formas de la presencia en, en aras de eh, formas de atrapar a través de los sentidos de la vista, de la tecnología, de la distancia o de las plataformas. Eh, yo creo que todo avance tecnológico implica un balance entre pérdidas y ganancias. Eh, Perdemos con GoToMeeting o con Zoom o con estos encuentros virtuales, perdemos una cantidad gigantesca de cosas. No solo perdemos, no perdemos simultaneidad, pero pareciera que la perdemos. Eh, Perdemos desde luego rostricidad, y digamos que en esta limpieza en la que yo expongo, de alguna manera se recupera el carácter de el catedrático, ¿ah? Del expositor lineal, y se pierden muchas posibilidades de interacción. Eh, ¿Qué se gana? Se gana poder hacerlo, porque desde luego estos encuentros son prohibitivos presencialmente. Se gana instantaneidad, se pierde distancia, y al perder no, distancia se gana una cercanía que no es táctil, sino que es otra velocidad, que es una inmediatez, que llega a la simultaneidad a pesar de que esta es una simultaneidad de alguna manera recortada, limada. No sé si esa respuesta tan equilibrada que te acabo de dar responde a tu duda. No sabemos si nos vamos a quedar en este tipo de encuentros o si vamos a correr a las playas, a las plazas, a los cafés, a abrazarnos y a las aulas o a los cines. No tenemos idea. Eh, Totalmente. Sí. Y es algo, la yo creo. verdad, ¿Mm? Sí, que la Dale. institución del arte tiene que empezar a repensar un poco en esto, ¿no? Esa ley, esa construcción, digamos, que también hemos depositado mucho de eso en ellos, como decir, bueno, háganse responsables de la exposición en línea. Quizás somos nosotros mismos los que tendríamos que empezar a también reconfigurar desde el mundo del arte, desde el mundo de la crítica, del mundo de la teoría, cómo reconfigurar también ese mundo y no entregarlo un poco
a la responsabilidad del museo o de la institución, de dejarle esto a la ley, ¿no? También es parte, somos parte de ese cuerpo, ¿no? Sí, cuando voy a hablar en la próxima sesión especialmente de la relación del arte y la ley y de la relación del arte y la economía, porque eh, son dos relaciones poderosas en el sentido siguiente. Eh, el arte se pasa la ley por el aro. El arte tiene una ley interna, que no es la ley de la sociedad. En la ley de la sociedad el arte entra como de lado, entra como una necesidad de integración de los artistas al medio, como necesidad de sobrevivencia, como una necesidad de incrustación casi parásita. Pero el arte tiene una ley propia, una legalidad propia, que es distinta a la legalidad social. Esto no quiere decir que el arte sea autónomo. Eso no, esa es otra materia en la que podemos seguir profundizando cada vez porque no existe la autonomía aséptica que quisiéramos, eh, en la que quisiéramos que el arte tuviera una lógica, que fuera como otras lógicas similares a la esfera de la ley o a la esfera de la justicia o a la esfera de la economía. Pero la economía, que es otra forma de la justicia, es exactamente lo contrario al arte. O sea, el arte es la abundancia que existe antes de que la economía instale la escasez. El arte no es una forma de sobreabundancia cuando la escasez ya está instalada. No es la posibilidad de redistribuir los alimentos que hoy día sobran en el planeta. Es una abundancia anterior a la producción de la escasez. El arte es puro excedente, es puro exceso donde la ley y la economía son balances y formas de prudencia. Hay una prudencia interna del arte, pero no le pertenece ni a la política, ni a la ley, ni a la economía dictarla. Sobre eso vamos a referirnos un poco más ampliamente la próxima, si les parece. Súper. Espero Tenemos no dos ser, preguntas. dale, Perdón, sí. no Tirso, haber sido muy críptico. no, Tirso, si quieres activa tu propia pregunta. Tenemos a Tirso en la lista. Si quieres puedes desactivar tu micrófono, Tirso, y hacer tú misma la pregunta. Si quieres la leo yo. Ya, bueno, es lo siguiente. Primero agradecer la poética del discurso de Fernando, que en realidad recorre los hechos, pero uno va acompañado de su poética. Eso es lo que me parece más hermoso. Eso me recordó el poema de Hölderlin, poéticamente está el hombre llamado a habitar la tierra, que Heidegger ha desarrollado, ¿no es cierto?, esa experiencia. Pero justamente eso lo que me parece es una ruptura que no se ha resuelto. Yo digo que hasta ahora ese proyecto de poetizar en ese encuentro del hombre y la tierra es un proyecto imposible. Y tengo la impresión que las artes visuales se han hecho cargo de nuestra escisión con la tierra más que como una propuesta de unidad. Es decir, las mismas imágenes que tú nos compartes de Lepe y de los cuerpos, son cuerpos maltratados, cuerpos heridos que no hacen sino que reproducir en el contexto histórico en que eso tocó, ¿no es cierto?, los cuerpos maltratados de los detenidos, desaparecidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pareciera ser que todavía estamos en una experiencia de la corporeidad mutilada, maltratada, que en realidad no abre horizonte de esperanza, sino que de dolor. Entonces, me parece que seguimos enfrentando una suma de tragedias de esa experiencia y, y me cuesta visualizar eso que Adorno llamaba como el arte ofreciendo una promesa de felicidad, ¿no? Eso parece extremadamente utópico. En esa dirección iba mi pregunta. Muchas gracias, Tirso. Fernando. Mira, sí, bueno, la pregunta es como dice Tirso, es una pregunta imposible. No tiene Sí, respuesta. Es como, no, lo digo no, no desde, no me estoy corriendo. ¿Ah? sí, Lo no, se digo entiende. desde una cierta
heterogeneidad entre la filosofía y la imagen, entre la promesa de felicidad que justamente Adorno dice que es lo que está a la altura del arte y el arte no puede cumplir. O sea, la estética de Adorno es la estética de un fracaso y del dolor ante el fracaso. Yo intento exponer el hecho de que el cuerpo se estrella contra la tierra. Suceden muchas cosas en la relación del cuerpo y la tierra. Entre ellas hay momentos que parecen momentos de reconciliación, de inspiración, de recarga energética, y sin embargo, todos son ¿cómo llamarlo? Escalas de una promesa incumplida, escalas de un deseo insatisfecho. El cuerpo es necesidad, es deseo del deseo, no es nunca un cuerpo hecho y derecho, jamás reconciliado. El único animal al que le está prohibida la reconciliación es al humano. El humano, creo yo, y eso es lo propio del humano, es no solo un fracaso como ente natural, sino que es un condenado del fracaso. Ahora, ¿cómo vivir ese permanente desequilibrio en el que nosotros hemos construido una humanidad? Ese es el desafío que tenemos por delante y que involucra la relación entre el cyborg, el autómata y el hombre libre, al que parece que solo podemos aspirar como explotador. No sé si, o sea, comparto tu desazón, Tirso. Bárbara, gracias. Tengo una pregunta. Bárbara, sí, tenemos una lista, Ingrid. Viene Bárbara y luego vienes tú. Ya. Bárbara, tenemos una pregunta de Bárbara Muñoz, que está desde Colombia. ¿Cómo Hola, estás, Bárbara? ¿Puedes bloquear tu micrófono? Ahí sí, ahora estás desbloqueado. Ya. Hola, buenas noches. Saludos. Buenas noches. Y quería preguntar, o es una consulta, pregunta y comentario a la vez, a propósito de este cuerpo confinado, de este cuerpo del arte también que mencionaba Sebastián, en torno a los desplazamientos, a propósito del cuerpo y la virtualidad también, quería preguntar un poco cómo pensar ese imperativo gestual respecto o frente al cuerpo desmaterializado, como a esa impotencia táctil también o imposibilidad de lo sensible. Un poco es una suerte de paradoja, de tensión y de contradicción también. Quería hacer ese comentario, ¿no? Como este imperativo de la gestualidad frente a este cuerpo que está ausente, que falta y que no es material, ¿no? A propósito de lo que usted mencionaba en torno al tacto. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Bárbara. La última imagen que presenté es una imagen de mi suegra. Es una fotografía tomada por una de sus hijas ayer en un muy buen hogar de ancianos. Ellas, la madre y las hijas, separadas por una cortina de plástico que les impide tocarse, les dificulta escucharse además, tienen que hablar a través de un micrófono, y bueno, la imagen es muy decidora. Detrás de mi suegra hay un biombo, hay ya una figura de la acogida, del lugar acogedor, pero también del lugar de encierro, como
como acogida. Esta imagen no es la negación del encuentro, tampoco es la negación de la sensualidad, pero nosotros vamos a tener que adaptar nuestra noción del tacto, nuestra sensibilidad y nuestra sensualidad a recortes que pasan por esa silla vacía que hay detrás de ella, por ese fantasma que está enfrentándola, pero que parece estarle dictando una cierta conversación está detrás de ella. Bueno, estas inconveniencias que parecen ser coyunturales, que parecen ser contingentes, que parecen ser un poco exageradas y arbitrarias, yo no veo que los cafés en el futuro puedan funcionar como funciona esta fotografía, esta cápsula con micrófonos de por medio. Tal vez sí, yo creo que es probable que no, pero en este tal vez sí, en este quizás lo que hay es una idea de recorte del cuerpo, de recorte de la carne, no voy a decir de supresión del nervio, pero sí de amortiguación, de atenuación y de mediación para la que vamos a tener que trabajar. Y yo le diría a todos los que son tecnólogos que esta plataforma en la que estamos ahora, que se llama GoToMeeting, necesita ser rediseñada por artistas para justamente permitir formas de expresar, formas de expresión novedosas de los sentidos y de las sensaciones que en este momento nos están prohibidas. No sé si eso, más que responde a tu pregunta, consuela tu pregunta. Quisiera hacer eso. Gracias, sí. Ingrid, ¿cómo estás? Ahora, ¿puedes desbloquear tu micrófono, por favor? Lo tienes muteado. Abajito, ahí sí, ahora sí está. Bueno, Fernando, yo te quería hacer una pregunta que hay como un sentimiento que tengo siempre con lo que no vemos, ¿ah? Escuchamos la cantidad de muertos, ¿no? Escuchamos que se han muerto mucha gente, parientes a veces, de familias, pero esas familias o esos amigos no ven a sus muertos. No tenemos imágenes, ¿sí? Esas imágenes están fuera de nuestra posibilidad de verlas, y esto me da como la sensación de mucha gente en el exilio que sabía que habían muerto sus parientes, pero no tenían imágenes. En la historia de Chile hay esa memoria, ¿no? De cantidad de gente que desapareció, pero no hay imágenes. Y desde ahí yo veo algo que está pasando, de que con la tecnología que tenemos hoy en día, estamos en pérdida, ¿no? En pérdida de esa cercanía al otro, y en ganancia a un imaginario que es muy oscuro, a un imaginario que es problemático, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No sé si se entiende bien la pregunta, pero La pregunta, o sea, uno no puede sí. dar a ver todo lo que pasa porque uno está afuera, o sea, está enfrente de un ecrán, de una pantalla, en el cual esa pantalla te indica y te posibilita algunas cosas por ver y otras quedan totalmente ocultas. Es un sistema naturalmente de control, pero también un sistema bastante perverso en el cual los artistas podemos trabajar, sí, podemos producir dialécticas que produzcan nuevos imaginarios, sí, pero eso es bien complicado, ¿no? ¿Cómo trabajar con esta tecnología, digamos, que se nos está imponiendo? ¿Cómo poder dialogar de otra forma con el presente que se nos presenta sin haber suponido, digamos, que
que podamos tener, yo no sé cuándo esto se va a acabar, ¿no? Si vamos a seguir con esta tecnología, supuestamente sí, porque ya han probado ya que funciona, dar clases funciona de esta manera, muchas cosas van a funcionar online, pero queda en el sentido de la percepción, o mismo de la afectividad, ¿no? O de compartir afectos, quedamos cortos con este sistema. La tecnología no llega a todo. O sea, yo creo que la tecnología no puede reemplazar el acto de estar frente a frente y sentir realmente una mirada. Porque el ecrán, la pantalla, te mira, te observa, te controla, pero no tiene el mismo efecto de la presencia de los ojos de una persona que está presente al frente tuyo. Y eso es complicado, digamos, cómo trabajar con eso. ¿No? Es angustioso. ¿No? Bueno, eso era. Gracias, Ingrid. Yo creo que la pregunta sigue siendo la del balance entre lo que perdemos y lo que la tecnología nos permite. Entre lo que perdemos definitivamente porque la tecnología nos lleva en una determinada dirección que no es muy esotérica, ¿eh? La tecnología se dirige hacia la reducción del espacio y a la reducción del tiempo. La tecnología se dirige en busca de lo mínimo, de la disminución de este gasto gigantesco que describía Sebastián, que es viajar a Nueva York a una clase. Pero en esa disminución, en esa ganancia, en esa rentabilidad increíble que genera poner, imagínense un viaje en barco a vela a Nueva York o a Madrid, cambiarlo por la instantaneidad de un clic. Esa rentabilidad, ese sentido económico que hay detrás de la dirección en la que se encamina la tecnología, no es, creo yo, no es el camino insoslayable. No estamos condenados a la miniaturización y a la disminución. No estamos condenados a todos los recortes y en todo caso tenemos que estar atentos a las pérdidas, porque, y en esto quiero enganchar muy directamente con tu pregunta, yo no sé si el arte y la humanidad puedan sobrevivir a la falta a la muerte. Esto de faltar nosotros a la muerte, esto de no poder estar presentes, de no poder hacer el duelo, de hacer un duelo distinto, de no saber si tenemos que hacer el duelo. Entre paréntesis, este es el único país donde las cifras de muertos son 3, son 2. Y en todo caso, y es el único país donde la doble contabilidad está aceptada por el público. Cuando vemos, me voy a saltar de nuestra falta al entierro, nuestra falta al duelo, nuestro corte con la humanidad que es aquello a lo que finalmente pertenecemos. Irnos de la muerte es también un irnos de la vida. De modo que no sé si la humanidad pueda sobrevivir a la falta de funerales, así de violento y de directo, quiero decir. Pero respecto a la otra parte de tu pregunta, los números son imágenes. O sea, cuando tú ves la numérica de cada día, ¿eh? Las 3, 4, 5, 6 conferencias de prensa que dan los ministros, que dan los estadísticos, que dan los expertos, cada uno de ellos nos habla de una imagen. Y esas imágenes son números, pero también son curvas. Durante meses hemos vivido en la historia de una curva que tiene forma de campana, de una recuperación que tiene forma de P, y finalmente lo que nos están transmitiendo son imágenes. Una curva plana, una curva aplanada, puede ser tan buena o mejor que una curva aplastada. ¿Te habías dado cuenta tú? Bueno, esas son las formas de imaginación
a las que se nos está llevando y a las que nosotros no necesariamente tenemos que aceptar ser llevados. Ahora, son imágenes legítimas, en el sentido que nosotros aceptamos que tienen un lazo, un mínimo encuentro con la realidad, tanto que las consumimos. Nosotros consumimos cifras de cesantes y cifras de muertos, sin tener ninguna idea de aquello a lo que se refieren, de a qué vidas se refieren, a qué cuerpos, a qué necesidades, a qué amores se refieren, lo que esas cifras encubren. Si nosotros no atendemos a la muerte, la verdad es que vamos a ver nuestra vida reducida a la fracción del número de una curva. Eso es lo que ocurre en este momento. Claro, ¿te acuerdas en la discusión que tuvo Didier Huberman con este cineasta que realizó Shoah, sobre la imagen, bueno, los campos de concentración, ¿no? Y la discusión era si se mostraban las imágenes o no, y Didier Huberman dijo sí, si no, no sabríamos de la historia, ¿no? Entonces, justamente es aquello que nos precisa, digamos, que nos ayuda a poner punto y narrativa a una historia pasada. Eso, si seguimos adelante con nuestra tecnología actual, evidentemente va a ser difícil, digamos, que tengamos imágenes de cosas que están pasando y que no las podemos ver. A eso me refiero yo, o sea, el arte puede recuperar muchas cosas. El arte, como dice Gilles Deleuze, el arte resiste a la muerte, sí, con una obra, pero la obra va a ser cambiante con la nueva tecnología. Y ahí me pongo yo en duda. No me acuerdo del debate que tú me planteas, pero sí me acuerdo de un libro de Didier Huberman donde decía que el sentido de las tumbas es mantener a los cuerpos guardados, porque lo importante no es que alguien entre a la tumba y le robe, lo importante es que nadie salga. Lo cual sabemos es una empresa imposible, porque nada permanece en su tumba. Entonces, la acechanza de las imágenes que no podemos mostrar, o de las imágenes que no conocemos, y que sin embargo transitan, es parte de aquello que no nos podemos permitir. Gracias. Gracias, Ingrid. Abrimos también la palabra a la audiencia. Cualquier persona que quiera hacer una pregunta, por favor, estamos ya en el modo de la conversación, así que anímense a preguntar. Mientras, también quería, quizás, agarrando un poquito lo que decía Ingrid, preguntarte, más que preguntarte, sino hacerte un comentario, porque me pareció muy sugerente que esto que mencionaste sobre la idea de la representación de la catástrofe, ¿no? Hay un texto muy bonito de José Emilio Burucúa, el historiador del arte argentino, que se llama ¿Cómo sucedieron estas cosas? Formas de representar la catástrofe. De alguna forma, el arte, y Burucúa con toda su erudición, ¿no? Él configura 3 fórmulas para representar aquello que el dolor es tan grande que cuesta, cualquier imagen nos vuelve sensibles, ¿no? Entonces el arte encuentra unas fórmulas, ¿no? Y Burucúa reconoce 3 fórmulas desde las culturas asiro-babilónicas hasta justamente el Holocausto o las dictaduras latinoamericanas. Y en ese sentido el arte siempre encuentra estrategias, fórmulas, ya sea el martirio para el arte paleocristiano, ya sea la imagen del infierno en el medioevo, o la imagen, por ejemplo, de la persecución, por ejemplo, en otras. Y él reconoce patrones, ¿no? En este sentido, ¿cuál vendría a ser quizá el nuevo patrón de esta catástrofe, ¿no? De esta forma de irrepresentabilidad, cuando estamos justamente hablando de esta no presencialidad, de esta intermedialidad,
de géneros a partir justamente de la telecomunicación, ¿no? De este tipo de fórmulas. Claro, pero Sebastián, ver una imagen a través de un ecrán, de una pantalla, no es lo mismo que estar al frente de una muralla que está exponiendo una fotografía. A eso va mi pregunta. ¿Cuál es la fórmula ahora en este régimen de telepresencia, ¿no? De O telecomunicación? sea, yo me encantaría tenerlos todos juntos y sentirlos, ¿no? Escuchar su respiración, ver sus cuerpos, ver sus actitudes, pero los veo planos, ¿no? Claro. Me acuerdo un trabajo que hice le presenté, que hice entrevistas a niñitos chicos de 5 años. Y unos niñitos de 5 años yo le preguntaba sobre los deseos, ¿no? Y que me describiera una mujer, ¿ya? O una niña que le gustase. Y él me empezó a describir una niña, ¿ya? Entonces me dice, tenía los ojos así, caminaba así, tenía este cuerpo. Y yo le pregunto, ¿y cómo conversaste con ella? Y me dice, no conversé. ¿Y la tocaste? No, tampoco. ¿Y por qué? Y me dice, porque la pantalla era lisa. Y le digo, ¿quién era Lara Croft? Entonces, bueno, estamos en esa época, ¿ya? Que Claro. lo tangible, digamos, ¿no? Toda esta energía que podemos tener de tocarnos, de abrazarnos, todo se pierde, ¿ya? Está todo bien distante, entonces nuestro espíritu, nuestra alma, comienza a calcular diferentemente. Hay un cambio interno en nosotros, no solamente la forma conceptualmente de pensar, sino que también de sentir. Y eso, yo no sé, o sea, a mí me causa un poco vértigo, porque nunca he estado en esta situación. Tú sabes, yo hago películas, yo hago vídeos, trabajo con el medio, pero siempre sé que la finalidad de mi trabajo va a ser en una pantalla, en una proyección, en un Black Hue, donde va a haber gente que va a estar al frente de ese ecrán grande. ¿No? Acá no, es una pantalla, ¿no? Entonces, ahí yo veo algo que está pasando en nuestros cuerpos, en nuestra espiritualidad, en lo sensorial, digamos, ¿no? Y que naturalmente nos afecta, y que va a afectar también en la forma que nos vamos a conducir en nuestra sociedad, ¿no? Por eso, claro que tenemos siempre posibilidades, ¿no? De producir un arte, pero viéndolo, si estamos siempre encerrados, digamos, estamos siempre al frente de una pantalla donde todo es igual, o sea, democráticamente todos aparecemos aquí en las caritas, estamos todos democráticamente en un lugar, en un cuadrado, estamos conversando, y cada uno está bien en un cuadrado, ¿no? Bueno, y no hay diferenciación, no hay una forma diferente, cultural, digamos, espacial, donde nos podamos sentir. Parece bien simple lo que estoy diciendo, pero es complicado. Yo creo que todo el mundo lo siente en realidad. Y eso es el lado vertiginoso, digamos, que nos hace esta pandemia, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, desde Fernando, luego ha habido una precipitación, o sea, la pandemia ha precipitado una cantidad de tendencias que estaban latentes, y de hecho lo que hace es elegir entre ellas, pero también produce como cuerpos que emergen, ¿ah? Y yo quisiera referirme a propósito del ley y a propósito de la dificultad entre la poética y la filosofía, por ejemplo, o entre la representación y la presencia. Algo muy sencillo que no sabemos muy bien cómo pensar ni cómo vivir. Lo voy a decir así como muy esquemáticamente. Hay realidad, la realidad está teñida desde luego por sus cuentos, pero hay verdad y hay a veces falsedades.
nos hemos acostumbrado a no poder trabajar con la verdad, porque las verdades son relativas, las verdades son históricas, las verdades son contadas, nunca se puede mostrar y mucho menos articular todos aquellos elementos, todos aquellos materiales que conforman un depósito desde el cual puede emerger una realidad, un cuento sobre un cuento que los estructura. No es que nos da la impresión de que la verdad falta, de que la verdad está superada y que hay una homogeneidad de las historias, de los cuentos, una especie de democracia plana, como decía la Ingrid, y a pesar de que la verdad no se nos escabulle no porque falta, sino porque sobra. Y no solo sobra, sino que se escinde cada vez que la encontramos, esa verdad que encontramos pierde interés, porque entonces ya pasa a formar parte de una acumulación, de un dato, de una realidad, de algo que no plantea enigmas, que no plantea desafíos. Pero enfrentados a las torpezas de la verdad, enfrentados a la verdad desde fuera del Estado, desde fuera de un orden social unificador, jerarquizador, controlador, enfrentados a un pensar, a un imaginar que es anterior a las codificaciones, todavía ahí no podemos renunciar a lo imposible. O sea, nosotros no podemos renunciar a la verdad, no podemos renunciar a producir la verdad única respecto a un enigma que nos, que nos sorprende. Si yo trato de reflexionar excesivamente, en una manera, en una forma excesivamente literaria, poco esquemática, eh, poco, poco conceptual en apariencia, es porque quiero producir un relato que esté apuntando a verdades específicas, quizás anécdotas, quizás a verdades menores, pero que pueda sugerir a cada uno un deber. O sea, en la producción de arte o en el pensar o incluso en el vivir, hay un deber que no es una deuda, que tampoco es una culpa, sino es simplemente una necesidad de cuerpo. Y esa necesidad de cuerpo es también una necesidad de verdad. Eh, es una provocación para más adelante. Eso nomás. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Si no tenemos más preguntas, dejamos la sesión del taller hasta acá. Quiero agradecer a Fernando nuevamente con un aplauso virtual por su presentación. Muchas gracias por tus iluminadoras palabras. Sé que estamos algunos con las cámaras apagadas, pero me imagino que estarán también en lo mismo. Así que quiero agradecer también a toda la audiencia y por acompañarnos en estas sesiones de talleres con Fernando en la Fundación SEDA. Los dejamos también súper invitados a que revisen nuestra página web. Tenemos una importante cantidad de seminarios pasados que se han ido subiendo. También tenemos distintas actividades que hemos ido también desarrollando, podcasts y varias actividades, videos y otros, digamos, productos online que pueden consultar. Por último, también dejarlos súper cordialmente invitados para el próximo miércoles, hasta ahora, en este mismo canal. Vamos a ir a tener la tercera sesión del taller con Fernando. Así que, nada, por favor, cuídense mucho. Está súper fea la situación afuera. Autocuidado, lo más importante.